Hola gente, ¿cómo andan? Hoy voy a hablar de uno de los clásicos más importantes que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires. Voy a hablar de dos equipos que nacieron en el mismo año, que son nada más y nada menos que el Club Atlético Huracán y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Hay que decir, los chicos que se juntaban a jugar en México y 33 en la intersección de esas calles, se juntaron y formaron un equipo, que llamaban los Forzosos del Magro. ¿Qué pasaba? Ahí había un cura que tenía mucha influencia, ¿no? Tanto era su amor y su influencia por ese cura, el cura Lorenzo Massa, que decidieron ponerse San Lorenzo de Almagro. Huracán es uno de los pocos clubes de primera división, ¿no? O de que jugó en primera división que tiene dos fechas fundacionales. La primera fecha de fundación es el 25 de mayo de 1903. Chicos del barrio Nueva Pompeya se juntaron en la cercanía de lo que está la iglesia hoy, ¿no? De la avenida Sáenz. Yo paso a veces por el colectivo por ahí. Y decidieron fundar lo que sería más tarde el Club Atlético Huracán. La mayoría de esos fundadores pertenecían al Colegio Lupi, que funcionó hasta el año 1927. ¿Qué pasaba? Esos chicos se reagruparon en 1907 y dieron forma a lo que sería el Club Huracán. Le pusieron verde esperanza y nunca se pierde. No tardaron en modificarlo a Huracán, pero cuenta la historia que lo pusieron sin H por un error del libreto. O sea que fue Huracán y recién el 1 de noviembre del año siguiente, en 1908, se fundó el Club Atlético Huracán, que aunque parezca raro, como dicen algunos historiadores, no tiene nada que ver con el globo aerostático de Jorge Newbery y nada, etc. Entonces tenemos como fecha fundacional para el Club Atlético Huracán, cerramos que es el 1 de noviembre de 1908. Fue el 24 de octubre de 1915 en la cancha de Ferro y ganó San Lorenzo por 3-1. Los goles lo hicieron Mariano Perazo, hizo 2, y Francisco Yarau. Y el gol del Globo, el que había abierto el marcador 1-0, después San Lorenzo le dio vuelta, lo hizo Laguna, que era un socio fundador del Globo, el 30 de julio de 1916, y terminó ganando San Lorenzo por 1-0. El gol lo hizo Cayetano Urio a 13 minutos del final. Bueno, aprovechó que se había lesionado un jugador de Huracán, entonces jugó con 10. En esa época no se podía hacer cambios por lesión. Fue el 13 de mayo de 1917 y el partido terminó empatado. Fue un partido muy áspero y complicadísimo para San Lorenzo, que pudo sacar un empate milagrosamente. San Lorenzo le propicia una paliza a Huracán por 5-1. Los goles le hicieron Diego García, Petroleño de Brito, un brasilero, Chividini hizo 2 y Cavadini hizo el otro. Perdónomo, Guerra, Antonio, Baldonedo y Plácido Rodríguez, una delantera que todo hincha de Huracán seguramente la habrá escuchado nombrar. Con esos monstruos en el ataque, Huracán llegó a Boedo. ¿Por qué digo esto? Pase de Antonio y gol de Baldonedo. Huracán ya iba ganando 1-0 a los 11 minutos del primer tiempo. Al poco tiempo, centro de Rodríguez y gol de Perdomo. Así que ya Huracán iba ganando 2-0 y así se fue finalizado el primer tiempo. Obviamente, al comienzo del segundo tiempo, el eterno goleador Herminio Antonio no tardó en hacer su propio gol y marcar su huella en el clásico. El zaguero de San Lorenzo de Almagro rechazó mal y bueno, obviamente, como todo goleador letal, no perdonó. Cuentan las crónicas que San Lorenzo parecía que reaccionaba. Huracán le estampa el 4-0. Y el quinto gol de Huracán llegó tras una jugada colosal de Baldonedo, que gambeteó a Terzolo. Su remate fue arriba inatajable. Finalmente el partido terminó 5-2. San Lorenzo pudo descontar, pero ya no corría el riesgo de la gran victoria muy recordada en el barrio de los Parque Patricios. Huracán estaba recontra complicadísimo con el promedio para no descender y tenía que encima visitar a San Lorenzo en Boedo. El partido se le estaba haciendo cuestas arriba, iba perdiendo 2-0. Aparece José Vigo, un chico que entre los minutos 19 y 37 del segundo tiempo hizo 3 goles y dio vuelta el partido. Y de la década del 50 en adelante, al Globo le costó ganar mucho, tanto en Huracán como en Boedo. Se le hizo muy cuestas arriba. Creo que lo habrá ganado menos de 10 veces. El máximo goleador de San Lorenzo en este clásico es obviamente el Nene Sanfilippo, con 16 tantos. Y el máximo goleador de Huracán es Herminio Antonio con 13, por encima de Brindisi. Y obviamente no quiero olvidar a Baldonedo en la triada de goleadores en la historia del clásico con San Lorenzo. Entonces vamos a repetir: Antonio, Brindisi y Baldonedo. Algunos jugadores e ídolos que jugaron en ambos clubes son Coco Rossi, Alberto Rendo. Estos dos casos, ¿qué pasa? Fueron buenos jugadores, muy buenos jugadores en Huracán, se fueron a San Lorenzo de Almagro. Hay que decir, en esa época no se considera tanta tradición como es ahora, ¿no? Que no puede ir de un bando a otro porque la hinchada te crucifica. Y acá voy a nombrar el caso, capaz uno de los jugadores más conocidos, no como su etapa jugador, o sí, pero a la nueva generación lo conocemos más por su etapa más mediática, que es el Bambino Veira. Para los que no conocen, el Bambino Veira era un tremendo crack, un jugador bohemio, una gambeta espectacular, muy habilidoso, pero bueno, algunas inconductas en su vida personal no lo llevó a progresar más, ¿no? A ser un jugador de elite mundial, si se quiere, porque era un tremendo jugador. Yo vi un par de videos y comentarios que me dijeron espectacular. Este fue al revés el caso.
¿Qué pasa? Empezó jugando en San Lorenzo y terminó jugando en Huracán, el club del cual es hincha, el que nació ahí en esa zona, nació en Nueva Pompeya, en Parque Patricio, no me acuerdo bien ahora, pero él de esa zona. Entonces fue al revés. Tenemos los dos casos anteriores que pasaron de Huracán a San Lorenzo y el Bambino fue al revés. De San Lorenzo pasó a Huracán. Y aunque no lo crean, los tres monstruos del fútbol argentino que nombré son respetados y muy admirados en las ambas instituciones. Para seguir con los datos precisos, entre 1957 y 1972, San Lorenzo ganó 24 partidos, mientras que solamente Huracán pudo ganar 6. Me detengo en 72 porque en el 73 obviamente viene el tremendo equipazo del Flaco Menotti. Todos conocerán ese famoso Huracán que deslumbró al fútbol argentino, hace una especie de revolución de fútbol, si se puede decir de algún modo. Y contemporáneo a lo que se está dando en Europa, por ejemplo, el Ajax de Johan Cruyff. Ya entrando en los 70, hay que decir que los dos equipos se armaron muy bien. Compitieron incluso por Copa Libertadores. Muy fuerte presencia de San Lorenzo en el ámbito local y en el ámbito internacional. Pero bueno, Huracán llegó lejos, lo eliminó el Independiente, que es Independiente, era ultracopero. Pero bueno, esa época hasta el 76, si se quiere, San Lorenzo ganó 2 campeonatos, 72-74, Huracán ganó 73. O sea que estamos hablando de una época muy buena para ambos. Nada que ver a lo que venía los 80, después que fue bueno, una época de desgracia para ambas instituciones. Porque bueno, a San Lorenzo le tocó descender en 1981 y Huracán lo hizo en 1986. Y ahí, bueno, obviamente con la instauración del neoliberalismo, la desigualdad, la desregulación estatal, las privatizaciones, el auge del desempleo masivo, cuando empiezan los 80 y se recrudizan los 90, empiezan a aparecer, bueno, los como conocemos como los violentos de siempre, 20-40 personas, ¿no?, que hacen el quilombo, paga el resto los demás. Empieza en esa época, los 80, que obviamente se recontra recrudiza en la década de los 90 con el neoliberalismo muy crudo. El caso más emblemático es de Ulises Fernández, que bueno, obviamente fue asesinado en el año 1997 en un partido, bueno, era hincha de Huracán, que iba a la cancha de San Lorenzo y fue asesinado. Lo trasladaron obviamente al Hospital Pena, que está cerca ahí, yo que trabajo en esa zona, por eso me la conozco todo, pero ya llegó muerto y bueno, se trasladó toda esa violencia que se vivía en la sociedad en las canchas. El partido dice que se siguió jugando, pero a los 22-23 minutos lo suspendió porque bueno, la gente se enteró que falleció por la brutalidad policial o por lo que sea este hincha y bueno, empezó a haber quilombo dentro de la cancha y bueno, el árbitro Horacio Elizondo decidió suspender el partido. Ya entrando en el nuevo siglo, capaz que los hinchas de San Lorenzo recuerdan aquel 4-0 de noviembre del 2002. Triplete de Astudillo, el cordobés que jugaba, la rompía en esa época en San Lorenzo, y un golazo de Michelini sellaron la victoria, la goleada, mejor dicho, de San Lorenzo hacia su clásico rival. Y los hinchas de Huracán recordarán aquel clásico, no en cancha de Boca, donde ganaron 1-0 a 2 o 3 fechas del final. Vamos, Huracán de Capa, que bueno, por un fallo arbitral en el partido decisivo contra Vélez, el último, le privó de ser campeón a un gran Huracán que jugaba muy bien. Ambos equipos no se enfrentaron por Copa Sudamericana y no se enfrentaron por Copa Libertadores. En 1918 se jugaron la Copa de Honor y la ganó Huracán 2-0. También jugaron la Copa Becar Varela y trajo como resultado en 1932 la victoria de Huracán por 2-1 y el año siguiente, en 1933, un empate en 2 goles. Y para finalizar, vamos a hablar en 1943 la Copa Ramírez. Iba ganando Huracán 2-0. San Lorenzo lo llega a empatar 2-2. Aclaro que se jugaba obviamente en lo que era la cancha Chacarita, que todavía estaba en el barrio Villa Crespo, que la municipalidad se iba a suspenderlo. ¿Por qué? Porque dice que violaba el horario nocturno, que no se podía hacer espectáculos públicos después de tal determinada hora. Reanudó esto y bueno, San Lorenzo lo terminó ganando 2-1 el partido. Por Copa Británica jugaron en 1944 en un partidazo, cuentan las crónicas, y Huracán ganó 4-3. Esto fue al año siguiente, o sea, 1944. Y en 1946 San Lorenzo se desquitaría y le ganaría 2-0 a Huracán con 2 goles de su tremenda figura, que era nada más y nada menos que Reinaldo Martino. Y después jugaron, y con esto ya cierro, jugaron en 1993 por la Copa Centenario que había organizado la AFA. Y fue un empate 0-0 primero y terminó ganando San Lorenzo 2-0 en cancha de River. Así que bueno, más o menos a grandes rasgos, esta fue la rivalidad que obviamente predomina San Lorenzo, pero la pasión es la misma. Tanto la hinchada de Huracán como la de San Lorenzo son ambas pasionales, dejan todo por su equipo, alentando en cada cancha, alentando cada partido. Mi intención fue más o menos hablar de los mejores partidos de Huracán y los mejores partidos de San Lorenzo. Hay una clara diferencia en el historial entre San Lorenzo y Huracán. Así que bueno, espero que les haya gustado a tanto a los hinchas de San Lorenzo como a los Huracán y a los hinchas de otros clubes también. Y bueno, nada, nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.